Pan, compañeros, este es el vídeo correspondiente al día 5 de agosto del 2026. Como veis, sigo de luto por España, por el país. Estamos de luto, la gente está muriendo, la gente va a morir y nosotros, los españoles, no hacemos absolutamente nada. Como veis, por el título digo que es muy descorazonador. La vida en este momento es muy descorazonadora. Porque fijaros, por ejemplo, en el tema mío, te rompes la cabeza, intenta hacer un vídeo que de alguna manera puede interesar a alguno de vosotros y luego llega una máquina, porque ni siquiera es un censor como los de antes, que te cambiaban una palabra o te cambiaban una frase, te llamaban por teléfono. Oye, mira Luis, que resulta que has puesto aquí Jacón y en vez de Jacón podemos poner Joaquín. ¿Tú cómo lo ves? Se discutía, se hacía, se avanzaba. Ahora es una máquina a que le ponen tres frases, tres palabras. Si tú dices una palabra que nos lleve a lo de atrás, claca. Si dices una palabra que critique a la de ahora, craca. Si tú dices una palabra, craca. Y yo, cuando era pequeño, me reía, inclusive entendía la censura. Me decía, no, porque es que resulta que la Iglesia tenía que poner aquella censura y quemar a aquellos herejes porque iban en contra de Dios, ¿no? Y tú, en tu poca cabeza, pues hombre, si van en contra del Santísimo, pues es lógico que los mate. Eso están diciendo ahora estos que nos están invadiendo. Que vamos en contra del suyo y... Hoy día lo miras en la distancia y cómo nos comían el coco. Cómo nos hacían creer que aquello, que el otro, que esto, que tal. Y así estamos, descorazonados. Porque te das cuenta que todo aquello era mentira, era una manipulación. Y esto de hoy día no es una mentira, afortunadamente. Esto es un horror, señores, un horror. Porque lo que hoy es blanco, dentro de 10 minutos es negro, o amarillo, o azul. Y no hay ningún responsable, no hay nadie que haya metido la pata, no hay nadie que lo haya hecho, que haya sabido, que haya conocido, o que se lo haya inventado, señores. Ellos no son, pero sí están. Para llevárselo crudo y para robar y para machacar, los primeros. Y entonces decía, es muy lamentable, que entonces aquella gente, pues le llamaban que eran gente apóstatas, que eran criminales, que eran asesinos. Ahora lo hace mucho más sencillo, negacionistas. ¿Qué es? ¿Qué es ser negacionistas? Bueno, he de decir que esta palabra la inventó y la patentó hace muchísimos años un tal don Enrique de Vicente, que por ahí tiene el nombre, vídeos muy interesantes. Pero ya hasta los terroristas le han quitado la autoría sobre la palabra negacionistas. Si es que se lo adjudican todo lo que ellos creen que es bueno, mío, 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 idiotas. Si lo único que hacéis es estorbar y estropear y masacrar. Y os decía, todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos sufriendo, estoy hablando de España, y que estamos padeciendo, es responsabilidad 100% del sistema de enseñanza. El sistema de enseñanza desde el 78 va en contra de España. De hecho, ya veis que en los colegios que se enseña, pues que eres de Cabanillas del Campo, de Guadalajara, eso sí, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que eso ya es la leche. ¿Y dónde está España? Ya no quiero inventaros lo que le dicen a los vascos o lo que dicen a los catalanes. España son 18, 19 nacionalidades. ¿Vosotros sabéis lo que es una nacionalidad? ¿Sabéis acaso lo que es una nación? Ese es el resultado de que nadie de los que se sienten españoles haya cogido el barco, como decía en el vídeo de ayer, ese que han hecho, por consiguiente no sabéis lo que he dicho en ese vídeo, salvo que vayáis al YouTube, y no ha habido ni un solo barco que ha ido a apoyar a esas nacionalidades, que también son nacionalidades, a esa parte de España. Pero fijaros, lo más gracioso es que ante una encuesta, entre poca gente, pero sí de diversas edades, nadie sabe los países o las nacionalidades o las provincias o las capitales importantes que tiene España. Muchos de ellos ni siquiera llegan a conocer las provincias o las regiones que tiene su propio país pequeñito, o su propia comunidad. Pero ya lo peor de todo es que le dice, bueno, ¿y dónde está Ceuta? No saben. ¿Ceuta tiene mar?
solamente el 20% sabía que mar, o sea que Ceuta tenía un mar. Y ya lo peor de todo es que ¿qué idioma hablan? Diciendo que era un trozo de España. Y solamente el 25% han dicho que hablaban español. Ante esta incultura manifestada y obligada y sentenciada por los sistemas de enseñanza, ¿qué queréis que hagamos los sujetos que vivimos aquí? No tenemos arraigo, no sabemos dónde vivimos, ni quiénes somos, ni qué vamos a defender. A todo esto le quitas, desde la época del Felipe, le quitas el servicio militar y como nadie se mueve de su terruño, pues eso es lo mejor que hay. No saben lo que son los vascos, los catalanes, los valencianos, los gallegos, ni puñetera idea. Y cuando se van de viaje de vacaciones van corriendo a sentar el culo en un charco y a tomar por saco, porque siguen comprando en el mismo Mercadona o en el mismo Carrefour. O sea, ¿dónde está la cultura? Bueno, ya los que se van para allá pasando el océano y montándose en los aviones, eso ya son la leche. Son más incultos todavía que son los que se quedan aquí. Y entonces decíamos, señores, ¿qué podemos esperar? Y cómo no nos ha de asustar lo que viene. A las personas de mi edad ya poco talle nos van a meter, con un poquito de suerte hasta nos hemos muerto antes de que venga el lío. Pero fijaros, si en esta encuesta que he hecho todos eran unos impresentables o un indocumentados, imaginaros esos ministros que se han inventado los títulos, que se han inventado las carreras, que se han inventado las profesiones, que además no han trabajado en su puñetera vida y que se llevan $500.000 al año. Imaginaros esa gente, las salvajadas que van a hacer, que han hecho y que harán, nada más que por seguir cobrando ese dinero, sabiendo que son unos inútiles, unos indeseables, unos impresentables, los peores de cada casa. Eso sí, pero fijaros dónde han llegado. Es que mi hija es muy listo, es que mi hijo tuvo suerte que se metió en la juventud socialista de este o del otro, y ahí está. Y no se dan cuenta, estos menestros, que ellos no son nada, que están al mando de un tal Soro, o a un tal judaísmo, o a un tal inglismo, o un tal... Ellos no son nada, son gente manipulada. Y fijaros, el problema de la sociedad actual, de toda la política en general, es que están mirando siempre al hoy, como mucho al mañana, al cortísimo plazo. Cuando antiguamente, en épocas pasadas, los asesores que tenían los reyes, o los condes, o los duques, siempre pensaban en las familias, que las familias tenían que avanzar y las proyectaban hacia el futuro, 15, 20, 30 años. Y por eso avanzaban aquellas sociedades. ¿Os imagináis al Ford, es el que hizo los coches, que pensara solamente en hacer un coche para venderlo mañana? No existían los coches, no adentarían para nada. O al alemán que inventó los coches de eléctricos, pues le pasaría lo mismo. Bueno, aquel estaba un poco torcido, ya lo dije en un vídeo, pero tenía una mujer valiente, una mujer aguerrida, que se fue con el coche y con los niños para demostrar al marido que eso llegaba a 30 kilómetros más para allá y que no pasaba nada con los caminos que había entonces, que no había carreteras. Estoy hablando de finales del 1700, principios de 1800. Entonces, el problema que tenemos nosotros españoles, bueno, y más países, es que desde que se ha inventado la política, tendréis que preguntarle a la IA desde cuándo existe el término política y político y os vais a asustar. Pues desde que hemos dejado que entren estos menesterosos y que solamente miren a lo que van a comerse mañana, en el filete que se van a comer o en la sobrina que van a mojar mañana, no llegan más lejos de la sobrina porque el trozo que tienen abajo no es tan corto, es muy corto, no es tan largo, pues llegan hasta esa sobrina corta que tienen ahí. Y así anda el país, cortos, pero lo tenemos desde la realeza hasta el último mono de este país. Todos somos iguales de menesterosos. Y como sigo diciendo todos estos días, libertad, compañeros.